Bueno, estamos ya en la antesala de lo que va a ser una nueva difusión por parte del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en principio en el día de mañana por la tarde, de los indicadores del IPC, Índice de Precios al Consumidor del mes pasado. Según ya anticipan muchas consultoras, está en promedio poquito arriba, poquito abajo del 2% y coinciden también muchos analistas en que en principio todas las variaciones que se vienen verificando en los últimos meses, fuerte de hecho en el mercado cambiario, con la tensión además preelectoral clásica de la Argentina, no se estarían o no se seguirían trasladando a precios. Bueno, efectivamente nosotros en CIT nos dio 2% de inflación en septiembre para el Gran Buenos Aires y los primeros indicadores privados que han salido, de otros que relevan, están en sintonía con eso, algunos un poco más, un poco menos. No es muy distinto de los números de los 2 meses anteriores, como vos bien decís, y esto es algo novedoso para Argentina, pero no es novedoso para el mundo. Es decir, nuestros vecinos tienen tipo de cambio flexible, con bastante volatilidad en el último tiempo, en el caso de Brasil, también el caso de Chile, y sin embargo uno mira qué pasa con los precios y están totalmente disociados. Hay obviamente algún efecto de producto puntual importado, pero que cuando llega al consumidor tiene en el medio toda la cadena productiva y eso no se traslada. Es decir, en Argentina estábamos acostumbrados a que había un salto del tipo de cambio y eso se trasladaba a precios en todos los productos. Pero estamos acostumbrados a que haya traslado para arriba nada más, porque cuando bajaba el dólar, si es que ocurría, no había un retroceso de precios. Exactamente, y eso justamente marca que en realidad lo que no hay no es que había un efecto de la devaluación hacia la inflación, a los precios, sino al revés. Había un efecto de inflación que finalmente también reflejaba o terminaba en algunos momentos generando saltos o discretos o a lo largo del tiempo en el tipo de cambio, o sea, depreciación de nuestra moneda. En definitiva, lo que te marca era que el peso argentino, nuestra moneda, perdía valor sistemáticamente, y eso es básicamente la inflación, y perdía valor contra el dólar. Y eso en definitiva era producto o la consecuencia de inyección permanente de dinero en la economía por parte del Banco Central, que estaba asociada en Argentina a lo fiscal, es decir, a un gobierno que gastando más de lo que recauda, se financiaba pidiéndole prestado al Banco Central. Por lo tanto, cuando esos pesos no eran demandados, terminaban generando el efecto no deseado de la inflación. Más allá de que al principio del proceso, cuando uno mira la salida de convertibilidad, que no había inercia inflacionaria después de mucho tiempo, ese proceso fue más lento al principio. En la medida que eso siguió en el tiempo, empezamos a ver ese traslado a precios, que obviamente también reflejaba la huida del peso hacia el dólar, no solo a las cosas, y por eso tenías devaluaciones. Eso explica que ahora es distinto. ¿Por qué ahora es distinto? Porque no hay emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Primero, porque no hay déficit fiscal. Y es importante esto, ¿por qué? Porque Argentina, después de tantos defaults, reestructuraciones, cambios de regla de juego, no tiene acceso a los mercados, lo vemos en el riesgo país. De hecho, la volatilidad explica que ahora el riesgo país está subiendo, no bajando. Y obviamente, si hay déficit, la manera única de financiarlo sería pedirle financiamiento al Banco Central y eso forzaría o llevaría de vuelta a ese proceso. Obviamente es un aprendizaje. El chip de querer mirar el tipo de cambio sigue estando y por eso hay veces tensiones en el corto plazo en los precios, pero no estamos viendo esa dinámica que era la que había antes, justamente porque se atacó la causa de la inflación. Por su parte, un ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, actual diputado de la Nación y también consultor en la materia, advierte cuáles son las oportunidades y potencialidades que tiene el país de cara al futuro a nivel local, regional y también a nivel internacional, y también destaca cuáles son en principio los obstáculos y las limitantes que sobre todo destaca llegan desde la política. Yo creo que después de la elección se viene un desafío muy grande para todos, para el gobierno, para los que no estamos en el gobierno, de actuar lo más constructivamente posible porque las circunstancias son muy favorables para esta zona del mundo. Estamos lejos de los problemas bélicos, que hoy es un problema inmenso. No tenemos problemas religiosos, raciales ni ambientales. Tenemos una oportunidad extraordinaria. El dólar está cayendo, los precios de las commodities van a ir para arriba, vamos a tener circunstancias, los precios de la carne en el mundo son muy buenos, los precios de la leche en polvo son muy buenos, tenemos una oportunidad inmensa, inmensa para toda la cadena de valor agroindustrial, para la cadena de valor de la minería, para la cadena de valor de la energía, para la cadena de valor del
de la economía del conocimiento, para la cadena de valor del turismo, tenemos una oportunidad inmensa, sobre todo si dejamos de manipular artificialmente el tipo de cambio. Entonces, en esas condiciones es necesario que el Congreso actúe con la mayor serenidad, con la mayor seriedad posible, y nosotros nos disponemos desde Potencia, tanto María Eugenia Talerico como yo, a hacer lo más constructivo posible. Nosotros no necesitamos nueva deuda, no tenemos déficit, así que nueva deuda no necesitamos. Lo que tenemos grandes dificultades, por los errores del gobierno y por la historia nuestra de los 10 default, las 5 confiscaciones de depósitos, tenemos grandes dificultades para renovar la deuda. Entre otras, por las barbaridades que hizo la política presa Cristina en el 2008, rompiendo todas las instituciones del mercado de capitales, cuando destruyó los fondos de pensión. En todos los países vecinos, ¿quién renueva la deuda? El problema es que nosotros lo renuevan los fondos de pensión. Nosotros, como ella destruyó todo, no tenemos quien compre nuestra deuda. Y hay que ir a renovarla en el mercado internacional y nos cuesta mucho por la mala reputación que tenemos y los errores que cometió este gobierno. Pero yo creo que con inteligencia, mire, para crecer tenemos que exportar, aumentar la producción y exportar, tenemos que invertir mucho en el sector privado y tenemos que crear mucho empleo privado. No ñoqui, no asistencialismo, no hacer lo que hicimos, eso no va a ningún lado. Tenemos que volver a la sensatez, a ganar el pan con el sudor de la frente, a invertir, a darle lugar a la iniciativa privada y dejar de lado a los matapymes como Recalde. Eso sí que hay que evitar a los matapymes. Bueno, en el mientras tanto recordemos sobre el cierre de la última semana. Se dio este anuncio importante, por cierto, de los Estados Unidos de asistencia directa hacia el país. Los efectos se están sintiendo ya por estas horas en la apertura de la plaza local. El mercado cambiario está verificando una baja de casi 100 pesos por unidad del dólar oficial, 1.370 en estos momentos, perforando el piso de los 1.400. Recordemos que estuvo muy cerca, sino superando en alguna franja horaria, específicamente la banda superior de este corsé cambiario. No obstante, esto advierten los analistas. ¿Qué va a pasar con este acuerdo con los Estados Unidos? ¿Cuáles son las condiciones y los requisitos para la Argentina? En términos de Vox, la economía argentina estaba knockout. Faltaba solamente el golpe de gracia. Y antes de que sonara la campana, intervino Estados Unidos. ¿Qué interviene Estados Unidos? Primero, una cosa rarísima, intervino en el mercado de cambios hoy. Sí, salió a vender dólares. Es una cosa incomprensible. Dólares contra pesos. No sé qué va a hacer con los pesos. Ahora lo usarán para prender la chimenea. El mercado reaccionó evidentemente en forma muy positiva. Las acciones subexplotaron. El dólar bajó. El riesgo país obviamente bajó porque los bonos subieron. Ahora, si vos me preguntás, yo no entiendo que Estados Unidos esté haciendo esto. Me alegro que nos ayude, pero va en contra de todo lo que opinan tanto los demócratas como los republicanos. Es decir, si quieren que ayudemos a Argentina, que Argentina se comprometa a hacer todas las reformas estructurales que necesitamos, a que mejore la gobernancia, a que se alíe con la oposición para determinadas métiers, y entonces, más sobre todo que el Tesoro Americano, el Fondo Monetario, ¿no? Que es absolutamente enemigo de mantener el tipo de cambio, porque es inentendible que el Tesoro de Estados Unidos intervenga en el mercado cambiario argentino. ¿Para qué? Para mantener el dólar ahí planchado, que todos sabemos que está atrasado. Por lo tanto, en algún momento, que a mí se me ocurre que no va a poder ser más allá de las elecciones, tienen que dejarlo flotar el dólar, que sea el precio que sea. Y terminemos con esta pantomima que nos comimos 3.000 millones de dólares los últimos 10 días para mantener artificiosamente el dólar y llegar a las elecciones con el dólar planchado. Por lo tanto, no entiendo cómo Estados Unidos se compromete a apoyar esta película.
Bueno, lo decíamos en el mientras tanto, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Hasta las elecciones y después de las elecciones. No obstante esto, el presidente Javier Milei en las últimas horas, también el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ratificaron la vigencia del sistema de bandas para el mercado cambiario local. Y decíamos en este mientras tanto, en la apertura de la semana, luego de este anuncio de Estados Unidos, cae más del 5,5% la cotización del dólar oficial, dólar Banco Nación, 1.370 en estos momentos en la plaza cambiaria local, y rebotan más del 9% las acciones argentinas en la bolsa allí en Estados Unidos. Mientras tanto, hablamos de la economía micro, traspolado todo esto a otro sector, en este caso el sector porcino, con buenos números también, con rentabilidad positiva y muy buenas proyecciones. El sector de porcino está pasando por un buen momento productivo, un buen momento de rentabilidad, diferente por ahí a otros momentos donde fueron más duros. Es un sector que siempre empujó y le dio para adelante y bueno, está atravesando por este momento que creo que a nivel productivo y a nivel rentabilidad viene a dar un poquito de aire para poder pensar en otras cosas como el crecimiento, la mejora continua, así que lo resumo en esas palabras, que el precio de venta, si bien a nivel productivo, intergranja, intraempresa, uno siempre quiere un poco más o un aumento, creo que el precio no es malo y eso permite, digamos, bueno, estar por encima de los costos de producción, tener un margen aceptable y bueno, eso que permite después volcarlo en alguna inversión a futuro dentro de lo que es la granja. Por ahí un poco apalancado por el precio de los cereales, que eso hoy el tener un gran impacto siempre lo fue, digamos, del 60-65% en el costo de la producción, la alimentación, eso apalanca, digamos, esa buena receptividad o ese margen aceptable, digamos, que tiene la producción hoy. Y atento, condiciones macroeconómicas, cuestiones impositivas, temas políticos y obviamente y fundamentalmente cuestiones climáticas, meteorológicas. También vamos a ver cuáles son las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario para la campaña fina, para el trigo. 23 millones de toneladas para la primera estimación de trigo. Pero bueno, un poco traduciendo en números, ¿qué significa esto? Para contarle a la gente, la última estimación récord de trigo fue la de 2021-2022. O sea, la primera estimación de trigo ya arranca hablándonos de que estamos al mismo nivel que la última campaña récord. Y un poco también lo que estamos señalando, destacando, es que hablamos con los técnicos, empezamos a preguntar, bueno, todas las cuestiones técnicas, pero siempre se repite un comentario que es, nunca vimos a los trigos así. Y cuando vemos los datos de condición y vemos los potenciales que hay dando vuelta, estamos en un momento inédito, arrancando octubre, viendo cómo a lo largo y lo ancho del país está realmente muy bueno el trigo y hay una situación histórica en la que podemos tener una campaña realmente superadora. También todo esto tiene que ver con que tuvimos un invierno muy atípico, julio y agosto sobre todo, con lluvias récord. Y también lamentablemente el lado B de esta buena noticia es los problemas por excesos hídricos. Estamos hablando que en Buenos Aires ya hay más de 200.000 hectáreas de trigo que se van a perder por todo el problema que hubo de la lluvia. Estamos hablando ya de más de 1.500 milímetros en las zonas más afectadas desde que arrancó este año. Bueno, Cristian Russo pasando algunos detalles en limpio de estas proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario para lo que es el trigo, específicamente números alentadores en un caso, pero también vamos a ver cómo se descompone un poco esta información, qué potenciales rendimientos se están esperando para este cultivo, pero además qué está pasando con la evolución, las perspectivas para la campaña gruesa, hablando específicamente en el caso del maíz. Está muy difícil hablar de los potenciales porque dan miedo. Pero, por ejemplo, acá en Región Núcleo estábamos hablando de un piso de 40 quintales, cuando en general el rinde está apenas un poquito, el rinde promedio es más o menos eso. Después estamos hablando de que para la provincia de Córdoba estamos ya esperando 35 quintales y medio, que sabemos que pueden mejorar.
32 para la provincia de Entre Ríos, que sabemos que tiene realmente bastante para mejorar. También en La Pampa vemos un potencial todavía para subir en Chaco y el norte, pero bueno, provincia de Buenos Aires, ya estamos hablando de un rinde de 40 quintales, que bueno, esto es un poco específico, pero son rindes realmente muy altos y están prácticamente, te diría que entre 7 y 12 quintales por encima del año pasado, siendo que el año pasado fue un año que se complicó para estas alturas con la falta de agua y después tuvimos lluvias que fueron muy estratégicas y nos permitieron tener una cosecha bastante aceptable. Pero bueno, también una cosa que advertimos es que, bueno, hablando con todos los técnicos, puede haber heladas tardías, puede haber sopletes. El trigo es un poco el cultivo que va sorteando obstáculos día a día, pero la foto de hoy no podemos dejar de decir que es realmente excelente. Y estamos arrancando precisamente la siembra gruesa. El maíz estamos ya con un 25% de avance de siembra. Estamos viendo, había un gran temor de que llovió mucho los meses que no llueve, que es en el invierno, y tenemos miedo de que la primavera se pase de lluvias y no podamos sembrar a tiempo el maíz temprano. Y estamos pudiéndolo sembrar, pese a todas las tormentas que estamos teniendo los fines de semana, se está cumpliendo con los planes de siembra. Y después lo otro para destacar, que estamos arrancando en la próxima semana con la siembra de soja y por primera vez nos estamos pidiendo que llueva. Estamos con condiciones ya de siembra, incluso más. La limitante para avanzar con las labores no es la falta de agua, sino esta gran cantidad de agua que estamos viendo que se están desarrollando muy bien a lo largo y lo ancho del país. Bueno, cabe destacar, en un rato igual ya estamos compartiendo el informe de Leo de Benedictis de las proyecciones del clima para los próximos días, para esta semana que tenemos por delante. No obstante, vamos a recalcar que hubo lluvias, recordemos, durante el fin de semana, que agravaron la crítica situación todavía vigente, latente, en general en la provincia de Buenos Aires y en determinadas zonas, en particular Carlos Casares, 9 de Julio y todos los partidos aledaños. Vamos a ver mientras tanto qué está pasando con otros temas. Nos mudamos un poco y vamos a evaluar cuáles son las proyecciones para algunas de las principales convocatorias que están en la agenda del sector agropecuario. De hecho, se realizó la segunda edición de Faro y conversamos al respecto con Rosana Nardi de Agroactiva. Cuando soñamos este evento de Faro, justamente la idea era que fuera un lugar de encuentro, de networking, de intercambio, y de conocimiento y capacitación. Bueno, todo eso se vio reflejado hoy en la segunda edición de Faro, que es Campo 3I, inteligencias artificial, humana y natural, 3 inteligencias en sinergia. Y bueno, es lo que estuvimos escuchando desde hoy temprano, unas charlas de excelencia, de primer nivel, muy interesantes. Y en este, que es el primer evento exclusivo de la inteligencia artificial aplicada al sector agroindustrial argentino. La inteligencia artificial está atravesando todos los rubros de nuestro país y todas las charlas, toda nuestra humanidad. Pero yo creo que hay un gran potencial en esto, lo estamos viendo ahora en las charlas que están dando los disertantes, que el que no creemos en absoluto que la inteligencia artificial vaya a suplantar, a reemplazar a las personas. Sí sabemos que en unos pocos meses el que no se suba a este tren de la inteligencia artificial va a quedar fuera del negocio. Bueno, y ya vamos a estar hablando de biocombustibles. Recordemos que hay un nuevo proyecto de ley que se va a tratar en breve dentro del Congreso de la Nación con todos los pasos burocráticos que esto implica, ¿no? Por supuesto, por delante y seguramente después de las elecciones de medio término, que tiene que ver, decíamos, con biocombustibles, con un aumento progresivo de los cortes obligatorios y con muy fuerte apoyo impulsado, de hecho, por la Liga de Provincias Bioenergéticas. No obstante, no todos están de acuerdo. Tenemos el mapa de la Argentina práctica y literalmente partido a la mitad porque hay muchas pymes regionales productoras y elaboradoras de biocombustibles que están en provincias que no están incluidas en la otra parte del mapa de la Argentina, en esta liga, que están totalmente en contra desde CEPREV, que nuclea a todas estas empresas. De estas propuestas advierten que la provincia de Santa Fe termina canibalizando, capitalizando todos los beneficios de esta iniciativa. Está aquí con nosotros ya en un minuto conversando después de la pausa
Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREV. Pausa muy breve y ya estamos de vuelta.